Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer fueron detenidas 8 personas por el personal de inmigración en el aeropuerto Hato, debido a que presentaron pruebas falsas de PCR. 7 de los detenidos llegaron a la isla a bordo de un vuelo de Copa Airlines, con ruta Medellín-Panamá-Curazao. Los ciudadanos confesaron que compraron la prueba falsa. Antes de ser trasladados a la estación policial, se les hizo la prueba del COVID-19 y salieron negativos. Mas no fue así en el caso de una ciudadana procedente de Estados Unidos, que al momento de realizarle la prueba dio positivo, teniendo que ser trasladada a un área de aislamiento seguido a ello. Lo más seguro es que cuando se recupere tendrá que atender este caso con las autoridades. Lamentablemente, el día de ayer fallecieron 3 personas a causa del COVID-19 que permanecían hospitalizadas. Actualmente hay un total de 30 personas en el hospital y 10 de ellos se encuentran en cuidados intensivos. Hasta el día de ayer, Curazao tiene 9.220 casos activos. La Corte atendió un caso de infracción de tránsito, específicamente de un joven de 22 años que estaba manejando de una manera irresponsable, quemando llantas en la carretera pública, lo cual algunos conocen como haciendo dunas. Fue visto y detenido por la policía. Al momento de la inspección, el joven no tenía licencia de conducir y la policía confiscó el vehículo. El fiscal asignado pidió una demanda de 1.375 florines de multa, lo cual tuvo el acuerdo del juez. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Mientras algunas zonas del mundo sufren olas de calor extremo, en Canadá experimentan temperaturas especialmente gélidas. En Montreal el termómetro descendió el martes hasta 24,9 grados bajo cero, vaciando calles y parques que quedaron cubiertos de hielo. El gobierno emitió una alerta de temperaturas extremas para varias regiones del este del país, como Quebec, Ontario, New Brunswick y Terranova y Labrador. En medio del frío polar, Quebec registró un récord de consumo de electricidad. Realmente no hace nada de calor, así que hay que estar bien cubierto y evitar dejar de moverse. Lo bueno es que al menos hay sol, eso ayuda a soportar el frío. A los habitantes de mayor edad les sorprende menos, y aseguran que antes los inviernos eran aún más fríos. Tengo la impresión de que es el calentamiento global. Se ve claramente que ahora los inviernos son menos fríos que en los años 60 o 70. Y no todos sufren con el frío. Los más valientes incluso aprovechan a darse baños vigorizantes. Es el caso de este diseñador gráfico de Toronto que va por su baño número 401 en las aguas del lago Ontario. Se sumerge cada día sin importar si es invierno o verano. Digamos que es como café para mí, ni siquiera necesito café, me despierta, me siento refrescado. Mi concentración es increíble después de esto. Fuera del agua, la temperatura matinal es de 20 grados bajo cero, pero los bañistas disfrutan estoicos del agua helada del lago.